Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Hola, ¿qué tal? Les habla Claudia Gurizati, directora de este canal internacional de noticias, de este programa de opinión, de análisis, de debate. La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia, y la noticia es el desafío del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Insiste, a pesar de la terrible oleada terrorista, a pesar de que toda Colombia se une en la intención de acompañar a la familia y a Miguel Uribe Turbay para que se recupere, a pesar de toda la indignación que ha generado su guerra verbal contra todos los opositores, contra líderes sociales, contra periodistas, contra quienes de alguna manera ejercen el balance de la democracia, pues insiste con su desafío. Amenazó con una ruptura del gobierno con el poder legislativo y anunció la convocatoria a la consulta popular. El mandatario advirtió que dejará en manos del pueblo la decisión sobre el futuro de la reforma del sistema laboral y reforma al sistema de salud. Petro dijo que esa consulta empezaba desde ya con lo que él llama la movilización callejera. Bueno, él interpreta de esta manera que representa al pueblo y que en manos del pueblo quedan decisiones tan importantes. Es lo que él dice, lo que él plantea cuando el Congreso le ha dicho no, el Senado le ha dicho no. Vote sí, vote no. El presidente de la República acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia. A la Corte Constitucional, donde desde el día de hoy tiene en sus manos el decreto de la consulta, solo puedo solicitarle, es independiente, respetaré su decisión. Precandidato a la presidencia de Colombia, David Luna, bienvenido al programa. Claudia, buenas noches para ti y para todos tus televidentes. Precandidato, esta decisión de Gustavo Petro de firmar el decreto, el llamado decretazo, ¿cómo lo interpreta usted? Primero, Claudia, permíteme, como ya lo hiciste, solidarizarme con la familia de Miguel Uribe y con Miguel Uribe, que además de ser amigo ha sido colega en la política. El atentado contra su vida es inadmisible y que le quede claro a los delincuentes que no nos vamos a arrodillar ante ellos, como tampoco nos vamos a arrodillar ante un gobierno que tal vez no esté usando las armas, pero que está utilizando algo que es aún peor, que es la violación de la Constitución. En segundo lugar, claramente el presidente Petro no es ningún pendejo. Él sabe perfectamente que su decreto de convocatoria a la consulta popular, ya negada por el Senado, es inconstitucional y está lanzando ese decreto precisamente para que con demandas como la que yo presenté, el Consejo de Estado lo declare inconstitucional. Y esa va a ser su excusa para salir a la calle, recoger firmas y convocar una Asamblea Nacional Constituyente que seguramente le permita participar en una reelección que hoy es prohibida o en su defecto ampliar su periodo argumentando problemas de orden público y de seguridad. Que le quede clarísimo al continente que acá en Colombia atravesamos una ruptura institucional. Un hombre que dice ser demócrata, pero que claramente es el más autoritario. Un hombre que dice ser una oveja, pero está disfrazado de lobo. Y yo, que siempre he hecho oposición con altura, con respeto, sin gritar y sin insultar, hoy quiero señalar que exigir
no es polarizar. Yo tengo desarmada mi palabra, tengo desarmada mi espíritu, pero al doctor Petro lo enfrento con contundencia y lo que él quiere dar es un golpe de Estado disfrazado. Pues ese golpe de Estado que ustedes están denunciando ha sido destapada, esta carta de la consulta popular, como respuesta a un hundimiento que se ve venir inminente del Congreso de la Reforma Laboral. Jefferson. Así es, Claudia. En este momento el mismo Congreso está debatiendo esa reforma laboral que parece ser otro de los puntos de chantaje que pone el presidente Gustavo Petro, senador David Luna y candidato presidencial. Le quiero preguntar precisamente como este punto en particular, ¿usted cómo interpreta lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro? Que por un lado asegura a su ministro del Interior que podría desistir de esa consulta popular, de ese decretazo, si el Senado aprueba una reforma laboral a la medida que la exigió y la quiere imponer el gobierno nacional, y al mismo tiempo también amenaza con una asamblea constitucional. ¿Usted cómo interpreta ese chantaje que hay en este momento contra el legislativo que muchos han calificado también como una extorsión? Hombre, Jefferson, es que hace 2 o 3 días el presidente Petro trinó en su cuenta de X y sugirió que el atentado contra el precandidato Miguel Uribe era producto de que el Senado de la República había tomado la determinación de no tramitar un proyecto de ley que él había presentado. Hágame el favor, como si las decisiones de los entes autónomos estuviesen obligadas a darse, o de lo contrario, quienes estamos en lo público tenemos que soportar la violencia. No, al presidente Petro que le quede claro que el Congreso es autónomo y es independiente, y a la ciudadanía que le quede claro que el Congreso le ha aprobado muchas cosas al presidente Petro. Él lo que pasa es que utiliza la narrativa siempre para victimizarse y utiliza la narrativa siempre para pretender hacer creer que no puede gobernar porque no lo dejan. No, no tiene resultados en el gobierno es porque es un mal gobernante, porque lamentablemente no llega a tiempo a las citas que él mismo convoca o a los meetings regionales que él mismo convoca. Entonces estamos teniendo un problema muy complicado. Yo lo dije desde enero de 2024. En algún momento me tildaron de loco, de alarmista, pero hoy la historia me está dando la razón. El gobierno del presidente Petro pretende, bajo alguna artimaña jurídica, ahora soportada por un exfiscal de nombre Montealegre, pues quedarse en el poder. Y eso no lo vamos a tolerar porque los colombianos siempre hemos respetado y hecho respetar las reglas. Quiero preguntarle, precandidato David Luna, por un hecho además que es muy simbólico. Ustedes pueden ver en pantalla el momento en que él firma el decreto. Y atrasito se ve esa bandera que batía, usted se acuerda, en esa concentración que llamó el 1 de mayo, libertad o muerte. La banderita que tiene un mensaje simbólico muy, muy grande. ¿Por qué usted cree que él insiste en poner ese símbolo por ahí siempre, fuera de ese día que lo hizo abiertamente y le dijo a los colombianos es la libertad o muerte, y cuando dijo que él interpretaba al pueblo y que si entonces el Congreso no le hacía caso al pueblo, entonces se iban a hacer efectivo ese eslogan, y ahora lo usa justo cuando firma el decreto? ¿Usted cómo lo interpreta? Mire, Claudia, yo creo que en el mundo hay muchos tipos de liderazgo, pero en política particularmente hay dos tipos. Los líderes que construyen y no destruyen, los líderes que suman y no restan, los líderes que del disenso construyen el consenso, los líderes que finalmente entienden que están es para servir y no para servirse. Yo pertenezco a ese grupo de líderes. Pero hay otros líderes que saben perfectamente que la única forma de convertirse en protagonistas es dividiendo, es generando controversias, es generando odios, es profundizando las heridas que una nación como Colombia tiene. Petro no le interesa resolverle los problemas a los estudiantes que les prometió en campaña condonarle los créditos.
Lo que le interesa claramente es que entiendan que alguien se está tratando de oponer, alguien se está tratando de atravesar. ¿Por qué? Porque así genera caos. Y la teoría del caos desde hace muchos años funciona y ha dado lamentablemente resultados. Entonces yo terminaría con este mensaje a los ciudadanos: por favor, no se dejen meter los dedos en la boca, no solamente se informen por el link o por el titular, profundicen, hagan pedagogía, porque el país, particularmente Colombia, no la está pasando bien. El sábado atentaron contra la vida de un candidato presidencial y el miércoles hubo más de 40 actos terroristas en el departamento del Valle del Cauca y del Cauca. Hechos terroristas que demuestran que el presidente le amarró los pies y las manos a la fuerza pública precisamente para conectar con esa delincuencia. Senador, es importante hasta ahora también, de acuerdo con lo que usted nos habla, hablar de lo que representa esa firma del decretazo de la consulta popular, que arranca con una fuerte batalla jurídica y una tormenta institucional sin antecedentes en la historia de Colombia. 8 partidos de oposición e independientes han demandado este acto administrativo del presidente Petro ante el Consejo de Estado. Nosotros no podemos permitir que el presidente siga brincándose la ley. No puede hacer consultas para desconocer las decisiones del Congreso, como no puede suplantar a la rama judicial tomando decisiones sobre si las decisiones del Congreso son legales o no. Esto es un exabrupto y por eso demandamos ante el Consejo de Estado. También le pedimos a la Corte Constitucional que suspenda, porque a ella le corresponde el análisis de la convocatoria de estos famosos consultas. Pero lo más importante, interpusimos una denuncia penal contra todos los firmantes de ese decreto por un prevaricato abiertamente visible, que yo creo que no puede permitírsele aquí a la institucionalidad y a los más altos poderes públicos brincarse la Constitución y la ley. Señor candidato presidencial David Luna, hablemos sobre este punto en particular. Desde su perspectiva, este decreto que convoca la consulta popular firmado por el presidente Gustavo Petro, ¿es intocable de aquí al 7 de agosto? ¿O desde su perspectiva es posible que legalmente se pronuncie el Consejo de Estado y pueda ponerle un freno a esta decisión que muchos han calificado como un atentado en contra de la democracia de Colombia? Mire, Jefferson, yo demandé el decreto esta mañana y estoy absolutamente convencido que el Consejo de Estado lo va a declarar inconstitucional. Pero ojo con esto, el presidente lo tiene claro, el presidente sabe que le van a declarar el decreto inconstitucional. Y lo que precisamente quiere es eso, para generar caos, para llevar o para impulsar a mucha gente a la calle con el objeto ya no de hablar de una consulta popular, sino de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Petro todo lo tiene perfectamente delineado, todo. Y ese caos lo que pretende es que pueda permanecer en el poder. Pues bueno, afortunadamente acá también leemos, acá también estudiamos, acá también entendemos y sobre todo comprendemos las estrategias maquiavélicas y por eso vamos a hacerle frente a esta ruptura institucional que el presidente plantea. Precandidato, mire, para terminar quisiera saber además, porque frente a toda esta crispación política y preocupación por el decreto que firmó el presidente Gustavo Petro, también está la amenaza nuevamente de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario está diciendo que lo podrá hacer mediante firmas, es decir, pasando por encima del Congreso según él, y advirtiendo que ese sería el camino si no le aprueban sus iniciativas en el legislativo y no prospera la consulta popular sobre la reforma laboral. Que nos hunden todo, supongamos. Entonces, lo que sigue son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia
incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. ¿Cómo también interpretar entonces, no solamente contento con el decretazo, ya empezar a amenazar nuevamente con llamar a una asamblea constituyente ahora convocada por firmas? Mire, Claudia, yo quiero insistir mucho en esta frase. Exigir no es polarizar. Yo hago la política con respeto y sin insulto, pero con firmeza. Y al presidente Petro hay que decirle que ya sabemos cuál es su triquiñuela. Él quiere emitir este decreto para que el Consejo de Estado se lo declare inconstitucional, porque lo que verdaderamente está pensando es en convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto o de incluir la reelección o de incluir la ampliación de su periodo presidencial. Pero tenga la absoluta seguridad que este país, como no se va a doblegar ante los delincuentes que atentaron contra la vida del candidato Miguel Uribe, tampoco nos vamos a doblegar con quienes atentan contra la Constitución. El presidente Petro dejó de ser un demócrata hace varios meses para convertirse en un ser autoritario, en un ser que lo único que le interesa es su propio beneficio. No le ha resuelto un solo problema a los colombianos. Tenemos más coca que nunca antes. Tenemos más municipios controlados por los grupos al margen de la ley que nunca antes. Tenemos las tarifas de energía más costosas que nunca antes. Por primera vez estamos importando gas en 40 años y nos está costando más. Los alimentos y la gasolina están más costosos que nunca antes. Esto no se trata de carreta, de discurso, de ideología. Yo le pregunto a sus televidentes, si a ellos les llena la nevera la derecha o la izquierda. No, la ideología no le llena la nevera. Los mandatarios, los gobernantes, los líderes son elegidos para resolver los problemas, no para atizarlos. Y por esa razón, pese a las amenazas, a los atentados, a todo lo que estamos viviendo, sufriendo y temiendo en Colombia, tenemos que plantear que hay esperanza. Y hay esperanza para recuperar la moral, para recuperar el orden público y, por supuesto, para recuperar algo que es todavía más importante, y es la comunicación entre los iguales. Señor candidato presidencial David Luna, como siempre es un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Gracias por su tiempo, porque fue difícil esta entrevista, pero finalmente accedió a responder esas preguntas que se hacen nuestros televidentes. Una feliz noche. Muchas gracias, siempre firmes. Muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, senador. Claudia, vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con Julián Quintana, quien es doctor en Derecho, penalista, director jurídico de la firma Julián Quintana Abogados. Con él estaremos analizando este punto que tú le planteabas al senador y precandidato presidencial David Luna, que es lo que tiene que ver con esa decisión que tendrá que tomar el Consejo de Estado y si esta será reconocida o no por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ya amenazó que si la Corte Constitucional no le da vía libre a su consulta popular, va a convocar una asamblea constitucional recogiendo 8 millones de firmas en las calles de Colombia. El análisis cuando regresemos de esta pausa comerciales. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hay un debate sobre la legalidad de este decretazo y ese debate está abierto, Jefferson. Así es, Claudia. En este momento hay quienes aseguran que sobre este decreto puede y debe pronunciarse el Consejo de Estado en Colombia para emitir la legalidad, primero que todo, si esta decisión que tomó el Senado es un concepto legal o no. Y hay otro sector que es el que representa el petrismo en Colombia, que asegura lo contrario, Claudia, y que la única decisión o la única instancia legal que puede pronunciarse frente a este decretazo o la firma de este decretazo de la consulta popular es la Corte Constitucional. Sí, para la oposición lo que ha hecho el gobierno es inconstitucional y a las demandas de nulidad se suman otras por presunto prevaricato,
como la interpuesta por la senadora Paloma Valencia, quien además insistió al registrador nacional de no convocar a la votación de la consulta, diciendo que no está obligado precisamente porque no cumple con el rigor constitucional. Julián Quintana es doctor en Derecho, penalista, director jurídico. Julián Quintana, abogado y es director del CTI de la Fiscalía de Colombia. Bienvenido, abogado Quintana, y queremos saber cuál es su opinión, porque detrás de esto también hay una construcción con herramientas jurídicas o con argumentos jurídicos por parte de quien es hoy ministro de Justicia del país, el exfiscal Montealegre. Frente a eso, ¿cuál es su respuesta también como conocedor de la constitucionalidad colombiana? Claudia, debo advertir de entrada que el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro es violatorio de la Constitución y la ley. Y creo que es importante que los televidentes se hagan una idea de lo que está pasando en el país y por qué esta convulsión política y jurídica. ¿Por qué no es viable la legalidad de esta decisión del gobierno? Primero porque para que la consulta popular sea una realidad, necesita un concepto previo del Senado de la República. Concepto que en este caso se dio de manera negativa. ¿Qué significa eso? Que el presidente no puede saltarse la decisión del Senado, es decir, se debe respetar el lineamiento constitucional que estructura la manera como se hace realidad una consulta popular en el país. Entonces aquí el presidente también comete una equivocación y es que da un cambio de postura. Y esto lo que demuestra precisamente es que no tienen claridad frente al fundamento jurídico y constitucional. Recordemos, Claudia, que en principio el presidente había dicho, y también el ministro del Interior, que ellos no reconocían la decisión del Senado de la República. Pero cuando uno analiza el decreto o el decretazo, lo que dicen es que efectivamente sí reconocen la decisión del Senado, pero dicen que tienen vicios de forma y de fondo. Y por esa razón, entonces aplican una cláusula de constitucionalidad que es la excepción. Y acá sí se equivocan de principio a fin, porque ese tipo de divergencias o también, digamos, debates jurídicos los debe dirimir la judicatura. Y en este caso en concreto es el Consejo de Estado. ¿En qué sentido? En que esta decisión tomada por el presidente de la República no es de naturaleza de control por parte de la Corte Constitucional. ¿En qué sentido? En que no es un decreto ley y tampoco es un decreto derivado de un estado de excepción. Eso significa que aquí el control no lo hace la Corte Constitucional, sino el Consejo de Estado. ¿Qué es lo que se ve, Claudia? Que aquí el gobierno lo que quiere hacer es una jugada, una artimaña. Lo que está haciendo es una trampa a la Constitución. ¿En qué sentido? En que ellos pretenden que, como el control de la Corte Constitucional es posterior, entonces lo que van a decir es que se debe pronunciar una vez que se haga la consulta popular. Y sin duda alguna, y no tendría ningún sentido, obviamente, que se hiciera un control constitucional porque ya la consulta hubiera sido o será una realidad. Entonces, yo sí creo que aquí el Consejo de Estado, que es parte del equilibrio de poderes, debe tomar una decisión prontamente. Es decir, en estas demandas que hemos visto, sin duda alguna hay una metodología y un mecanismo que es medidas cautelares. ¿Qué significa eso? Que mientras se resuelve el asunto de fondo, es decir si el decreto es legal o ilegal, constitucional o inconstitucional, podrían suspender sus efectos. Y creo que eso es lo que tiene que hacer el Consejo de Estado, suspender, hacer un estudio profundo y, en mi opinión, creo que va a ser irreversible la decisión del Consejo de Estado que declara la nulidad de este decreto. Y es tan así que incluso el mismo presidente Petro y el designado ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, ya avisoran lo que va a pasar cuando el Consejo de Estado tumbe este decretazo. Y es que si no se da esa condición, lo que van a hacer entonces es citar una asamblea constituyente que también es igual de ilegal, sin duda alguna, y que si la asamblea constituyente tampoco se puede convocar, entonces que irán a las urnas. Aquí lo que vemos, Claudia, y ya saliéndose un poquito del tema jurídico, es que quieren crear un caos. Lo que quieren es iniciar una campaña electoral, sea o con la consulta popular, o sea con una asamblea constituyente, o sea en elecciones.
y eso lamentablemente hace mucho daño a la democracia colombiana. Y es importante que los televidentes entiendan que estamos en un grave peligro frente a las instituciones y el respeto de la Constitución y la ley. Está también con nosotras Catherine Miranda, la congresista colombiana representante a la Cámara del partido Alianza Verde, quien hizo parte también de la presentación de esta demanda ante la Corte Constitucional para que se pronuncie antes de que se realice la consulta popular que está decretando el presidente Petro, de esa firma, ese decretazo. A la congresista Catherine Miranda le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Claudia, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al equipo de trabajo y a todos los televidentes. Son 4 cargos en las demandas que se están presentando. La demanda que se está presentando ante la Corte Constitucional, que tiene que ver con el Estado de Derecho, que tiene que ver con la soberanía popular y con extralimitación del presidente en sus funciones. ¿Cómo nos explica esto? ¿Cuáles son esos argumentos? ¿Por qué desde el Congreso ustedes sienten que se trata este decretazo de un chantaje? Bueno, yo creo que esto no pasa ningún examen riguroso constitucional. A todas luces, el gobierno nacional se está saltando el Congreso de la República, pero lo más grave aún es que está tomando decisiones que le corresponden a la rama judicial, porque en su propio decreto está diciendo y está declarando inconstitucional y está diciendo que es ilegal la decisión que tomó el Senado de la República, algo que no le compete al gobierno nacional. La vía que tenía que haber utilizado y hecho el gobierno nacional era, si no le gustó la decisión y si cree que tiene alguna aura de ilegitimidad esa decisión del Senado de la República, lo que procedía era una demanda ante el Consejo de Estado, que de hecho ya está cursando una en este momento frente a la votación de la consulta popular en el Senado de la República, y no él mismo adjudicarse funciones judiciales y determinar que es inconstitucional y pasar al decreto. Entonces, por eso nosotros hemos demandado este decreto, no solamente ante el Consejo de Estado, yo también lo hice ante la Corte Constitucional, porque el gobierno nacional cree que puede utilizar un atajo y decir que como el control histórico de la Corte Constitucional es posterior, entonces va a saltarse, digamos, este control y estos pesos y contrapesos del Estado Social de Derecho. Lo que olvida el gobierno nacional y particularmente el nuevo ministro de Justicia es que la Corte Constitucional, en sede de control constitucional, tiene la facultad de suspender provisionalmente efectos de normas de control constitucional si estas son inconstitucionales, pero sobre todo que produzcan daños irremediables, como sin lugar a dudas es el caso de esta consulta del decretazo que nos está imponiendo el gobierno nacional. Entonces, estamos, digamos, tratando de salvaguardar el Estado Social de Derecho, la democracia, la propia Constitución política por todas las vías. Yo lo he hecho ante el Consejo de Estado, ante la Corte Constitucional, y posteriormente también lo voy a hacer en la Procuraduría frente a los ministros que firmaron este decreto para que sean suspendidos por la clara violación a la Constitución y por el claro prevaricato con dolo que hicieron. Representante Catherine Miranda, es muy importante entender por qué usted ha tomado la decisión de demandar o por lo menos denunciar este decreto no solo ante la Corte Constitucional, sino también ante el Consejo de Estado. Yo lo presenté ante el Consejo de Estado y también ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, si bien tiene las facultades de hacer un control posterior, como históricamente lo ha hecho, la Corte Constitucional también tiene unas facultades que muy pocas veces usa de un, entre comillas, un control previo, preventivo, cuando se trata de, digamos, efectos o normas que tienen unos efectos completamente irremediables y que son abiertamente inconstitucionales y que pueden generar, digamos, como digamos, que pueden ir en contravía
de la separación de poderes, de la institucionalidad. Entonces, la Corte, en determinados casos, ha tenido ese control constitucional preventivo. Entonces, quiero también apegarme a esa facultad que tiene la Corte Constitucional en dado caso de, digamos, de lo que vaya a pasar con el Consejo de Estado. Entonces, estamos tratando de salvaguardar la Constitución, la separación de poderes, la institucionalidad en todos los frentes. Por eso me estoy apegando a ese control preventivo que en algunos casos la Corte Constitucional ha usado. Abogado Quintana, frente a esta opción, obviamente esa demanda o denuncia ante el Consejo de Estado, que es quien asume también el control de todo el tema de mecanismos de participación popular, pero también esta forma preventiva como nos lo presenta la congresista Catherine Miranda ante la Corte Constitucional, esa herramienta que ella misma dice muy poco se usa, pero puede ser una herramienta. ¿Cómo lo analiza usted y cómo se pueden combinar esas posibles actuaciones de estas dos grandes corporaciones importantísimas en el caso de los mecanismos de participación popular? Claudio, yo creo que la Judicatura ha demostrado que ha estado a la altura en este gobierno para la defensa de la Constitución. No solamente existen estos mecanismos, es cierto, el Consejo de Estado a través de la medida cautelar podría suspender los efectos. También la Corte Constitucional, que en una decisión que también fue muy mediatizada, advirtió que de manera preventiva, con excepción de ese control históricamente posterior, podría ser de manera preliminar, es una posibilidad. Pero recuerden que también tenemos unas acciones constitucionales o acciones de tutela que también se interpusieron. Entonces, digamos que hay un sinnúmero de caminos que sin duda alguna también por vía de una acción de tutela que le correspondería el conocimiento al Consejo de Estado por la naturaleza, sin duda alguna ya con esa capa de juez constitucional se podría adoptar también una decisión. ¿Y en qué base o fundamento? Que se está haciendo un daño irreversible a las instituciones. Es que es la primera vez desde la Constitución del 91, Claudia, que un presidente de la República desconoce uno de los poderes del Estado, y en este caso el Congreso. Es una cosa sin precedentes y es algo supremamente grave. Es que aquí no está en juego, Claudia, simplemente la juridicidad del Estado Social de Derecho. Está en juego nuestra Constitución, nuestra guardiana de los derechos fundamentales. Es que tenemos que entender que es algo demasiado grave lo que está pasando en el país. Mire usted que por lo menos el presidente Pedro Castillo fue capturado en Perú, precisamente por desafiar a las instituciones. Y en Colombia tenemos que entender que podemos estar en ese mismo camino de desconocer la Constitución. Imagínese, Claudia, que el día de mañana el presidente Petro entonces por decreto, pues decrete una reelección, o que el presidente Petro por decreto decrete una asamblea constituyente. Es gravísimo no conservar los límites constitucionales y poder ponerle un límite a las arbitrariedades que está haciendo el presidente Petro. Por eso el llamado es que hoy la rama judicial, la judicatura, tiene que pronunciarse firmemente con referencia a este quebrantamiento profundo de nuestro Estado Social de Derecho. Así las cosas, creo que más temprano que tarde seguramente estará la decisión y se le dará tranquilidad a los colombianos de que aquí un presidente no puede distorsionar lo que es el Estado, sus instituciones y el respeto por las decisiones de los otros poderes de nuestro Estado. Representante de la Cámara, Catherine Miranda, hablemos de estos argumentos que está defendiendo la oposición y que también el oficialismo ha venido respondiendo en las últimas horas. Ellos insisten en descalificar la decisión que tomó el Senado de la República y específicamente mantienen esa posición de que la votación fue completamente ilegítima y que desde esa perspectiva no ha habido ningún tipo de concepto favorable a la consulta popular por parte del Senado de la República. Bueno, de hecho, si deberían ellos mismos leerse el decreto del presidente, el que sacó el día de ayer, porque la discusión hace unos días y los argumentos de ellos era que no reconocían la votación del Senado. Cuando usted lee el decreto, ahora sí reconocen la votación del Senado y dicen es que tiene unos vicios.
en las formas. Pero entonces dicen que esta decisión es inconstitucional y creen que ahora sacan el decreto y remiten supuestamente a la Corte Constitucional. El doctor Quintana no me deja mentir, y es que usted puede tener cualquier discrepancia, no puede estar de acuerdo con una decisión que tome el Senado de la República, la mesa directiva, lo que sea, y es completamente válido. Pero la ley y la Constitución prevé unos procedimientos para que usted demande. Acá lo que pasó es absolutamente grave. ¿Por qué? Porque no utilizaron la vía natural, el conducto regular, jurídico y legítimo, que si a usted no le gusta la decisión del Senado de la República, pues lo que usted tenía que hacer era ir y demandar esa decisión ante el Consejo de Estado. No, acá el gobierno nacional se puso la toga de magistrado y dijo, es inconstitucional, sacó el decreto automáticamente. Entonces, no solamente se salta el Congreso de la República, sino está usurpando las funciones de la Corte. Pero lo más grave aún es que lo que está pasando es que es evidente, es obvio y lo saben, que van a perder la batalla jurídica en el Consejo de Estado, en la Corte o donde lo quiera, van a perder esa batalla jurídica. Ahora ya nos están mostrando el verdadero trasfondo, que es la Asamblea Nacional Constituyente, y es algo absolutamente grave porque están utilizando unos atajos, unas leguleyadas aún más graves de lo que está pasando en la consulta. Y es que yo escuché, atentamente al nuevo ministro Montealegre. Entonces dice que la ley estatutaria, la 1757, dice que se puede saltar el Congreso de la República para hacer una asamblea constituyente si usted recoge el 20% del censo electoral, que son los 8 millones de votos del que habló Gustavo Petro. Esto es aún muchísimo más grave porque realmente están mostrando que no les importa para nada la reforma laboral. Lo que les importa es realmente hacer una transformación real del Estado Social de Derecho. Lo que está demostrando Gustavo Petro es un autoritarismo que yo ya pasaría a la siguiente palabra, y es con un tufo dictatorial que a mí realmente me preocupa y que ha sido realmente el interés del presidente Gustavo Petro desde hace un par de años, y es una Asamblea Nacional Constituyente, porque ha sido incapaz de gestionar las diferencias con las diferentes ramas del poder de manera tranquila. Lo que estamos viendo es cómo nos insulta, cómo nos amenaza, cómo nos ataca continuamente, cómo pone en riesgo la vida de quienes pensamos diferente, pero adicionalmente cómo la real intención de él jamás ha sido generar consensos, generar diálogos, una construcción en medio de la diferencia, sino imponer de manera dictatorial y completamente arbitraria los postulados que él dice tener y que representa al pueblo. El presidente Gustavo Petro se equivoca porque el Estado Social de Derecho son 3 ramas del poder absolutamente poderosas, ninguna por encima de la otra, y el Estado no es Gustavo Petro, el pueblo no es Gustavo Petro, y tanto la rama judicial como la rama legislativa tenemos y estamos revestidos de una legitimidad que nos da la Constitución, las leyes y, en el caso del Congreso de la República, también el pueblo. Pues sí, el presidente además fue a anunciar esto en Cali, echó su discurso, no le fue bien, no le fue mucha gente en Cali, no fueron muchas las personas. Ya regresamos con ese discurso, con eso que les estamos anticipando. Ya volvemos. Continuamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Que todos los cuerpos de inteligencia me ayuden a investigar quién mató a Mario Uribe. Le he pedido ayer en una reunión derivada del acuerdo de paz con la FARC, artículo 2, que todas las embajadas que hacen presencia de la comisión que pidió la FARC para que hubiera garantías políticas en Colombia, participen con sus cuerpos de inteligencia para que me averigüen quién asesinó o intentó asesinar, primero a mí, claro, pero sobre todo al senador Miguel Uribe Turbay.
Doctor Julián Quintana, ¿cuál es su opinión frente a la forma como se refirió el presidente Gustavo Petro al atentado contra la vida de Miguel Uribe? Yo creo que hemos echado de menos un análisis muy profundo de las consecuencias del presidente Petro en este intento de asesinato, que en mi concepto es de lesa humanidad. Aquí estamos Jefferson y Claudio y televidentes frente a una posible conducta constitutiva de un genocidio o intento de genocidio. Y recordemos que en nuestro país, la ley 599 en el artículo 102 castiga la apología del genocidio. ¿Y qué significa esto? Que aquella persona que difunda ideas o doctrinas que propicien o justifiquen la desaparición de otro grupo político incurrirá en este tipo de delitos. Y miren lo valioso que dice la congresista Catherine Miranda. Me acuerdo cuando Gustavo Petro en sus discursos decían que sus opositores entonces no iban a pasar, que iban a ser borrados por el pueblo. Y yo creo que estamos en mora en analizar si estos discursos de odio del presidente Petro podrían estar encuadrados precisamente en esa apología del genocidio. Es que para mí, Jefferson y Claudia, ese discurso de odio del presidente Petro, sin duda alguna, es la consecuencia del intento de asesinato de Miguel Uribe. Entonces, cuando el presidente Petro dice que le va a bajar el tono es porque es consciente que ese discurso de violencia está generando estas consecuencias caóticas y lamentables en nuestro país. Para el presidente, lo que es evidente es que la vida no vale nada, que por encima de eso está una ideología que está más fracasada que cualquier otra cosa hace muchos años, y que lo que está haciendo es tratar de poner en un caos máximo en el país, y que se nos olvide los grandes escándalos de corrupción de su gobierno, que nos olvide que no ha hecho absolutamente nada en la administración, y que se nos olvide que no ha cumplido una sola de las promesas que dio en campaña. Eso es lo que quiere el presidente Gustavo Petro para terminar su mandato diciendo que no lo dejaron gobernar. Y con el gran riesgo, Claudio Jefferson, que con las teorías de Montealegre después vayan a decir que existe la posibilidad de una reelección del presidente Petro, o que se dé un estado de excepción y que suspendan las elecciones. Es decir, hoy se puede esperar este gobierno cualquier cosa. No tienen temor ni respeto por la Constitución. Por eso está en gran peligro hoy la democracia. Y muy delicado el tema, y sobre todo esa palabra de borrar, ¿no? Ese verbo, borrar. ¿Qué significa borrar? Borrar a alguien, ojo, que eran los nazis y los fascistas los que hablaban de eso, de borrar, de arrasar al que no estaba obviamente dentro de su pensamiento, de su forma de ver las cosas, y con esos enemigos a los que ellos veían o establecían como enemigos para aplicarles lo del borrar. Muy, muy delicado eso, muy delicado. Yo le quiero agradecer muchísimo a Catherine Miranda, representante al Congreso de Colombia por el Partido Verde, quien eleva esta denuncia, como otros, al Consejo de Estado, pero que también acude a la Corte Constitucional y al mismo tiempo a la Procuraduría. Gracias, congresista. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Y un saludo a Julián, excelente jurista. Y al abogado, al jurista Julián Quintana, gracias por acompañarnos también. A ustedes muchas gracias y un saludo también especial a la congresista Catherine Miranda. Muy amables. Una feliz noche para ambos. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen visitando nuestra página web. Pueden escribir y opinar en nuestras redes sociales que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. No olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Y Claudia, una feliz noche para ti y para todos nuestros televidentes. Buenas noches, y todos seguimos unidos por la recuperación de Miguel Uribe Turbay, quien sufrió un intento de magnicidio grave. La levedad en el intento de asesinato no existe. Grave el intento de magnicidio, muy grave. Hasta la próxima.